bienvenidos a un nuevo vídeo de Red Apple Reviews. No hay duda de que estamos ante la edad más prolífera del mundo de los superhéroes en lo que es la industria cinematográfica. Cada vez salen más películas de este subgénero. El año pasado se estrenaron 6 películas, este año se estrenan otras cuantas, y la cosa no tiene pinta de que vaya a parar. Raro es el superhéroe que no tiene ya su propia aventura en el cine. Y la verdad es que son películas que no voy a negar que disfruto, que me entretienen muchísimo, con las que me lo paso muy bien, pero que una vez terminan, rara vez se quedan dentro de mí. Y eso es lo que me ha sucedido con Logan, una película que cuando la terminé sentí que había visto algo grande, algo importante. Y no porque la película sea muy buena, que lo es, sino porque tiene una serie de cosas que creo que la convierten en una de las películas más importantes de este subgénero. Y es que Logan abraza sin ningún escrúpulo todo aquello de lo que suelen huir las películas de superhéroes, y por eso me ha encantado, porque supone una desmitificación total del cliché y va mucho más allá de lo que nadie hubiera imaginado en una película de estas características. Así que con este vídeo quiero analizar en 5 claves por qué considero que Logan es la película más influyente en el cine de superhéroes en los últimos años. Como siempre, advertiros que el vídeo puede contener algún spoiler de la película, así que si no lo habéis visto todavía, id a verla corriendo porque vale muchísimo la pena. Logan, you still have time. En un panorama cinematográfico donde se manejan presupuestos gigantes y cuya máxima es conseguir el mayor dinero posible en la recaudación, pocos son los riesgos que los grandes estudios están dispuestos a afrontar. Por eso se tiende a inundar la pantalla con muchos efectos especiales y impresionantes escenas de acción. Y por lo tanto no puedo más que rendirme ante la propuesta de Logan. Una historia sencilla de 2 superhéroes en el crepúsculo de sus vidas, ayudando a una niña a cruzar la frontera para huir de sus perseguidores. Logan no duda en tomarse el tiempo que necesite para contarnos esta historia, ni tampoco en apostarlo todo a los personajes y a su evolución, sin grandes dosis de pirotecnia para involucrar al espectador. Y claro que la película tiene escenas de acción, y algunas de ellas muy buenas, pero no necesita meternos una escena cada 5 minutos para que el espectador no se aburra. Y esto demuestra una gran confianza en el espectador, ya que considera que somos lo suficientemente inteligentes para valorar un buen guión, una buena historia, y también buenos personajes, con grandísimas interpretaciones. Y que también lo somos para no necesitar que nos den todo mascado. Es verdad que la película tiene varios interrogantes que el director maneja muy bien, como por qué los mutantes no aparecen en esta película, por qué han desaparecido, y también por qué Logan Lobezno está perdiendo sus poderes. Son interrogantes que el director maneja muy bien, dándonos alguna pista durante la película, pero dejando que sea el espectador quien saque sus propias teorías, y eso se agradece muchísimo, que no te lo den todo tan mascado. Este es sin duda uno de los aspectos que desde que se supo que se iba a estrenar esta película más han ido llamando la atención. Desde que vimos el primer tráiler nos dimos cuenta que el uso de la violencia iba a ser muchísimo más explícito, mucho más de lo que suele ser habitual en este género. Y puede que buena parte de la culpa de esto la tenga él. Sí, nuestro transgresor y gamberro superhéroe que el año pasado irrumpió como un terremoto en la industria cinematográfica para demostrar a los grandes estudios que se puede hacer una película de superhéroes salvaje y violenta y a la vez recaudar muchísima pasta. Y es verdad que Logan es muy violenta, pero lo es de un modo distinto al que lo era Deadpool. En aquella se utilizaba más la violencia como método paródico. Sin embargo, aquí la violencia es mucho más sombría, más cruda, más dolorosa, por así decirlo. Y es que no solo se trata de manchar la gran pantalla con sangre y vísceras, que también, sino de crear una atmósfera de lo más desoladora y cruda para el espectador, que temamos por el destino de nuestros personajes en cada momento, y lo consigue con creces. La película no teme cruzar todos los límites, y la verdad es que esto a mí me encanta.
No se corta ni a la hora de mostrar a una niña de 12 años, Laura X23, rebanando pescuezos a quien se cruza en su camino. Hostia puta. Y la película tampoco vacila a la hora de mostrarnos el lado más decadente de dos de los superhéroes más queridos e influyentes de la saga X-Men, Lobezno y el profesor Charles Xavier. Desde que se estrenara la primera aventura allá por el año 2000, hemos vivido un montón de situaciones y de momentos duros con estos personajes. Sin embargo, nunca hemos sentido el dolor y la fragilidad que desprenden con esta película. Tenemos a un Lobezno cansado, que se da a la bebida y que trabaja como chofer de limusinas para poder comprar comida y medicinas para su anciano acompañante, Charles Xavier, quien dista mucho de ser ese hombre educado y elegante que hemos conocido en el resto de las películas y que acogía e instruía a los jóvenes mutantes. Aquí le tenemos en sus horas más bajas, viejo, senil, mal hablado, un hombre destrozado por la culpa de haber sido el causante de la desaparición de su especie. Esos momentos de Logan dándole la medicina a Charles, cuidando de él en la cama, son sobrecogedores y la verdad es que se nos parte el alma. Desde el primer minuto la película desprende una sensación de realidad y de autenticidad muy notable. Vemos cómo Logan borracho se enfrenta a unos malhechores de poca monta y ahí vemos que ya no es el superhéroe al que nos tenía acostumbrado. Es un hombre borracho, demacrado, que le cuesta incluso sacar las garras. Ya no es ese superhéroe ágil y poderoso que hemos visto en el resto de las películas. Y de igual modo, manteniendo esa coherencia en crear una historia sencilla y realista, tenemos a los villanos. Y es verdad que no son los personajes mejor construidos ni los antagonistas más memorables de la historia del cine, pero cumplen perfectamente con el propósito de alejarse del típico supervillano poderoso con ansias de destruir el mundo. Algo especialmente llamativo durante la película son las autorreferencias que se hace al universo más mitológico de los X-Men. Esto lo vemos en varios momentos en los que la niña protagonista, Laura, está leyendo los cómics de estos superhéroes. Ella está viviendo una aventura junto a uno de estos superhéroes, pero la realidad no se parece en nada a lo que ella habría imaginado. Mitad de esto es mentira y el resto a medias. Y en ese momento sentimos cierta empatía con el personaje de Laura, ya que todos hemos sentido admiración por un superhéroe. Y al ver Logan nos invade cierta sensación de tristeza al darnos cuenta de que estos superhéroes son humanos igual que nosotros, que sufren igual que nosotros y que tienen las mismas virtudes y mismos defectos. Al igual que la niña, hemos conocido al verdadero hombre que está detrás del superhéroe. Hemos conocido a Logan, y de ahí el título de la película. A estas alturas hemos visto a los superhéroes hacer prácticamente de todo: nacer, crecer, descubrir sus poderes, enamorarse, salvar el mundo. Pero hay una cosa que nunca les hemos visto en la gran pantalla, y es morir. Ni siquiera el genio de Nolan se atrevió a matar a su personaje con la maravillosa trilogía del Caballero Oscuro, y la verdad es que me alegro mucho de que no lo hiciera porque ese final me encanta. Pero hay que quitarse el sombrero ante la valentía de los guionistas y del director James Mangold por dar a Logan el final más trágico pero también más lógico que necesitaba el personaje. La película no teme romper los corazones a los fans porque sabe que en buena medida ellos entenderán que ese es el final necesario para este personaje, y más teniendo en cuenta que Hugh Jackman termina una etapa como Lobezno. Y claro que el cine terminará por resucitar el personaje de Lobezno con el paso del tiempo, pero esta despedida que se le ha dado al Lobezno de Hugh Jackman me parece perfecta y creo que perdurará por siempre. Y es que ese momento de Laura enterrando a su padre mientras recita unas palabras que le había dicho el profesor Charles Xavier, palabras de la película de Raíces Profundas, un western cuya referencia en esta película es súper acertada, y colocando esa cruz en forma de X mientras se aleja a ritmo de Johnny Cash. Ese momento creo que es glorioso y es el final que todo superhéroe debería de tener, totalmente emotivo y que sin duda perdura en nuestras memorias. Y bueno, hasta aquí mis motivos por los que considero que Logan es mucho más que una buena película. Es una película de superhéroes que creo muy necesaria y muy importante y que va mucho más allá del mero entretenimiento.
Así que nada, hasta aquí mi análisis sobre Logan, una película que me ha encantado y que os recomiendo a todos, tanto si os gusta el cine de superhéroes como si no. Yo me despido ya, muchísimas gracias a todos por estar ahí y espero que nos veamos muy pronto con nuevos vídeos. Adiós. And at his feet they'll cast their